Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Todo Barbería. Estamos haciendo ahora o empezando un corte, un degradado con el cero, pero en verdad es un fade bajito. Solo que el proceso yo lo suelo hacer así porque esta máquina es muy potente, la Walicon, aunque tiene la carcasa de la Super Tapper. Pero los que saben, en el canal ya hice el cambio de carcasa y dentro está el motor V9000. Entonces empecé con el cero largo, ahora aprieto el cero, subo la palanquita donde más me apura y estoy trabajando en la parte de abajo. Luego pasaré trimmer pequeñito, pero prefiero primero pasar una máquina potente, como es esta máquina, es como si estuviéramos limpiando el campo con un tractor. Primero lo que requiere motor y potencia. No le metan ustedes una máquina livianita, sino como ven hay mucho pelo. Entonces primero se tiene que pasar una máquina potente y luego ya una máquina más de pulidos. Si quieren que les dure la máquina, si ustedes quieren que la máquina les dure 2 meses, pues adelante, métale la máquina a esta cantidad de pelo, pero no lo aconsejo porque si no el motor y la batería les va a durar muy poco. Bueno, ahí estamos ahora haciendo la transición con el 1,5 milímetros que hicimos antes encima de la sombra de la línea, y ahora estoy también cortando textura, creando textura y cortando pelo con el 4,5 milímetros. Estos dos números son muy importantes para este degradado que ya he hecho bastantes veces, entonces ya el proceso me lo sé de memoria. Antes utilizaba muchos números y tardaba más, cosa que es muy importante el tiempo, pero con el tiempo me he dado cuenta de que no hacen falta tantos números, sino simplemente hacerlo simple, trabajar con menos números y con mejor calidad y en menos tiempo. Entonces aquí con el 4,5 milímetros, fíjense cuánto difuminé en poquito tiempo. Ahora para quitar aún la marca de la sombra, piso con el 1,5 milímetros, la marca que me dejó el de 4,5 milímetros, y ya fíjense cómo la transición ya se va notando, aunque aún hay que procesarlo más, pero ya voy avanzando en este lateral. Acuérdense que los laterales son más fáciles de trabajar porque la piel está más estirada, no hay pliegues normalmente, pero en la parte de atrás se dificulta más el trabajo porque hay más pliegue, hay más hueso, más sombras y cuesta más, pero en los laterales suele ser más fácil. Ahora sí, cambiamos la máquina. Esta es la máquina que más me apura, que más me afeita y prepara el camino para que venga la afeitadora, que es la última máquina, la que va a dar el toque final en la parte de abajo para hacer el fade bajito o fade medio que queremos aquí. Esta máquina es de batería, entonces tenemos que cuidarla, como les decía. No puedo meter la máquina esta de batería en ese volumen de pelo que había antes, porque si no la máquina me va a durar muy poco, y yo sé que hay barberos que lo hacen, pero no está bien. Ahora pasamos la afeitadora después de haber pasado la maquinita, y lo que hace esta afeitadora pues es el pelo más chiquitito de milésimas de milímetro que ha quedado, pues lo corta. Y la afeitadora, la patillera me dejó la sombra, la línea que estoy difuminando con esta otra máquina, que es la Magic Click Cordless, que yo la utilizo para pulidos o para cortes enteros, pero cuando no hay mucha densidad de pelo. En este caso no la utilizo porque hay mucha densidad de pelo y sucedería lo mismo, que la máquina sí que me va a cortar, pero cada vez funcionaría peor el motor porque no está acostumbrada o no es una máquina pensada para grandes exigencias como las máquinas de cable. Entonces es por eso que tenemos que saber en qué momento utilizamos unas máquinas u otras. Ahora estamos aquí difuminando. Este peine es muy bueno porque los dientes son muy finitos, entonces difumina la sombra, difumina el nivel, y la transición queda más suave entre la parte que es clarita por el afeitado
y la parte que es sombría porque va creciendo la cantidad de pelo. Entonces si yo hubiera dejado tal cual había quedado con los números, no me hubiera quedado bien el fade, sino que me hubiera quedado una parte afeitada y otra sombreada, pero bastante diferenciada entre ellas. Y es por eso que con este peine y ya con la experiencia que tengo, sé que en este momento y para este acabado necesito dientes más finos que dejan la punta del pelo más finito, y entonces la transición se suaviza y el corte, el fade, queda mejor, queda más pulido, más limpio y con mejor calidad. Ahora vamos a hacer lo mismo que en el lateral, pero en la parte de atrás. Empezamos con el 0 bien apretadito porque quiero apurar lo máximo que me dé esta máquina. Conforme voy subiendo, abro la palanquita para que no apure tanto, sino que me quede más sombreado, la cantidad de pelo que me quede sea más largo, entonces eso crea el sombreadito. Y voy subiendo, fíjense que ahí ya salió hueso, ahí ya hay pliegues, ya se van dando cuenta como la parte de atrás de esta cabeza pues va a conllevar más trabajo, que es lo que les decía anteriormente, que, perdón, que los laterales, como la piel está más estirada y no hay tanto pliegue, es más fácil de trabajar, pero aquí en la parte de atrás normalmente el 99.9% de los cortes da más trabajo por los huesos, los pliegues, la forma que tenemos en la cabeza, y aquí es donde tenemos que ser más técnicos a la hora de cortar pelo. Por ejemplo, ven que aquí estoy utilizando el número 1, bueno, antes de que la lateral no me hizo falta, pero aquí sí, porque para difuminar mejor las sombras. Entonces ya llevo 3 números, el 1,5 milímetros, el 1 y el 4,5 milímetros, que es el que estoy utilizando ahora. Y fíjense ya cómo va quedando. Ahora difumino un poquito más esos sombras, esos pliegues que se hacen por el hueso con el 1,5 milímetros, pero después de haber pasado el 1 y el 4,5 milímetros. Y un poquito más abajo con el 0 apurado. Y ahora la última parte es con la maquinita trimmer, que apura más que la máquina de cable, y luego estaré utilizando ahí la afeitadora. ¿Qué sucede si ustedes no tienen afeitadora? Bueno, lo que tienen que hacer es apurar lo máximo posible con la máquina que tengan a mano, sea una de cable común o si tienen una trimmer que apura bastante. Y luego le pueden dar con la navaja, que es como yo lo hacía antes de tener afeitadora hace mucho tiempo. Entonces hay solución, es pasar la navaja, en vez de darle un ángulo tan cortante, tienen que inclinarla un poquito más para que no marque tanto líneas y ya está. Bueno, seguimos con el último lateral que nos queda, luego vamos a estar esculpiendo la zona superior y empecé con el 0 apurado. Ahí con la palanquita bien apurada para cortar la máxima cantidad de pelo, y lo que les decía, trabajar lo mínimo posible con la máquina más sensible, que es la trimmer. Ahora otra vez utilizamos el 1,5 milímetros. Fíjense, aquí me va a dar más trabajo porque él tiene el pelo doblado. Fíjense como el pelo no está en su posición a lo mejor de la almohada. Entonces ahí estoy intentando ignorar eso, pero va a ser que no. Bueno, seguimos con lo que estamos haciendo. La técnica del peine de la máquina volteada boca abajo, ¿por qué la utilizo? Pues se la vi a un barbero que se llama Cliff the Barber, si lo quieren buscar, es un señor mayor con una coleta, está en Estados Unidos. Y me lo copié. Al principio no me acostumbraba, pero ahora sí es mi técnica favorita para difuminar. Ya siempre volteo la máquina, ya nunca utilizo la máquina con las cuchillas subidas. Esa es la editora del vídeo, la chica que pasó por ahí, bueno, la grabadora del vídeo.
Bueno, ahora estamos pasando la trimmer para luego pasar la afeitadora. Ahí es el último paso y la máquina que corta la última para antes de pasar la afeitadora, por lo que les vengo diciendo en todo el vídeo, para no castigar el motor, para no castigar la máquina, para que nos dure más. Entonces esa técnica del peine volteado es mi favorita porque acerca más las cuchillas, entonces apura más. Al estar las cuchillas más cerca del peine, se tiene más precisión con ella. Y aquí la línea que me dejó el trimmer, pues la difumino con esta máquina, es la Magic Click, la máquina que está muy de moda en esta década. Pero yo la utilizo para pulidos porque no es, ya se los había dicho en el otro lateral, no es una máquina que esté pensada para grandes exigencias, sino que es para pulir. Ahora hago cortes enteros, pero cuando son pelos finos o cortes que no me exigen demasiado motor, demasiada potencia. Ahí estamos dando el último pulido ya con la afeitadora para difuminar bien. Y ahora sí, tuve que mojar el pelo para que coja sitio, porque si no era imposible trabajar bien. Y bueno, ahora estamos trabajando con pelo mojado. No pasa nada, luego lo voy a secar porque siempre me gusta entregar mi trabajo con el pelo seco. Ahí lo que les decía de la técnica de la máquina volteada, se tiene más precisión porque las cuchillas están más cerca del punto donde yo le pongo para que corte. Entonces por eso que me gusta más, ya me acostumbré. Me gusta mucho cortar así. A ver, es fácil y difícil a la vez, porque acostumbrarse no es que en el primer día te vas a acostumbrar. El primer día tienes miedo, vas con mucho cuidado porque es una posición nueva. Pero cuando su cerebro se acostumbra, entonces ya es un movimiento que se hace muy natural. Eso es lo que no me gusta cortar con el pelo mojado, porque se pega más, se engancha en el cuero cabelludo, pero bueno, para eso tenemos los cepillos de degradado que nos ayudan a limpiar. Esta técnica es muy antigua, es esculpir con la navaja, vaciando desde el medio. Y es para texturizar, quitar espesor de pelo, porque cuando hay demasiado pelo entonces es más difícil de peinar. Esta técnica me gusta mucho y también cada vez la utilizo más. Y después de haberla utilizado, que no la pusimos entera porque sería largo el vídeo, ahora sí secamos para ver qué me pide el pelo. El corte ya lo tenemos hecho, pero ahora hay que adaptar con la forma que le da el secador, dándole un acabado más profesional, un peinado de barbería, poniendo el pelo en su lugar y luego seco. Entonces ya miramos, por aquí hace falta quitar más, tengo que difuminar más las sombras, pero el pelo seco ya y en su sitio ya se trabaja muy a gusto. Pero primero tenemos que pasar por el degradado, cortar longitud, esculpir, vaciar, o sea, es todo un proceso que ya están viendo en este vídeo. Ahí estoy difuminando aún y mejorando el efecto del pelo, vaciándolo para que caiga más suave, para que no quede la capa tan marcada. Entonces esto es otra manera de esculpir el pelo, con otra técnica, con la tijera de esculpir, que ya saben, está en el canal también, en la lista de tijeras. Corta un 40% más porque tiene los peines, los dientes más anchos. No es una tijera de vaciar, sino de esculpir. Y ahí fíjense cómo ya estoy acabando, dándole los últimos toques. Por aquí también difuminando más la línea, la sombra. No es fácil, pero no sé en cuánto tiempo lo hice, creo que en 35-40 minutos. Cuando se graba vídeo tardo más porque tengo que estar pendiente de que no me enfoque la espalda y se pierdan los detalles. Ahora como Jocelyn me grabó, pues fue muy bien de tiempo, pero cuando me autograbo es muy difícil. Ahí está el corte ya finalizado. Fíjense ahí cómo ha quedado. Así que gracias a todos por suscribirse, por estar apoyando el canal.
y compartan el vídeo si quieren. Y nada, pues ahí están las técnicas y espero que les ayude mucho. Un saludo a todos.